Y entonces le dije a Dios que por qué había permitido eso en mi vida si yo era su hija. Hello chicas, chicos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lisette. Espero que se encuentren muy bien. Me alegra mucho tenerlos aquí. Sean bienvenidos. Están en casa, están en su lugar donde vamos a estar echando chisme cristiano. No es cierto, eso no es de Dios. Pero vamos a estar hablando acerca de una pregunta que ustedes me hicieron y fue ¿cómo fue mi acercamiento a Dios? ¿Va? Entonces pues vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Traigan sus palomitas, su snack favorito porque es una larga historia, ¿ok? Así que pues bueno, todo empezó hace 5 años, cuando, esta silla rechina mucho, todo empezó hace 5 años cuando empezó la pandemia. Recuerdo que en ese tiempo, pues años atrás, yo ya había estado en modelaje y todo, y estaba así como pasando un proceso donde empecé como a alejarme de Dios, pero inconscientemente. O sea, inconscientemente, no fue como que yo hubiese querido alejarme de Dios. Yo estaba en los caminos de Dios desde chiquita, desde que tenía 8 años. Mis papás empezaron a congregarse en la iglesia. Mi papá tiene un testimonio poderoso que después les voy a contar lo que Dios hizo en su vida. Y me acuerdo que a los 8 años empecé a ir a la iglesia con mi familia, con mi mamá y todo, pero a la medida que fui creciendo, pues empecé a ir a la alabanza, como a los 12 años, 12 años, o bueno, ponle que a los 11 años yo estaba en la alabanza, estaba ahí cantando, estaba súper feliz, pues siempre me ha gustado cantar, siempre me ha gustado adorar a Dios y desde chiquita estaba en la alabanza y fue un tiempo muy bonito, fue un tiempo muy especial para mí. Porque yo decía, ay, está bien increíble estar aquí cantando. Pues no cantaba de lo más chido, cool, pero siento que a la medida que fui pasando el tiempo, pues fui mejorando, fui buscando cómo mejorar para Dios, ¿no? Y entonces, después de ese tiempo, pues ya como que pasaron mis 15, pasaron el tiempo, me bauticé como a mis 13 años. Entonces, pues, fue una historia bien tremenda porque yo estaba buscando a Dios, ¿sí? Yo estaba buscando a Dios, pero pues en sí siento que solamente estaba en la alabanza, te puedo decir así, solamente estaba en la alabanza, no estaba literal, como te digo, en una relación con Dios. Yo pensaba que tener una relación con Dios era solamente estar en alabanza y cantar y aleluya y alzar las manos y entonar chido, pero cuando fue pasando el tiempo, pues eso como que a mí me fue dando duro porque pues yo pensaba que la relación con Dios era solamente cantar, ¿no? Después de eso nos vamos de la iglesia con mis padres a otra iglesia y me acuerdo que en esa iglesia pues como que no pude cantar, no me dejaron cantar, empezaron a haber como muchos límites, ¿cómo sigo? Trabas, no sé. Y no me dejaron cantar. Entonces pues en ese momento fue como que, bueno, pues yo me empecé a enfriar más porque yo, vuelvo y les digo, pensaba que estar en una relación con Dios era estar cantando, era estar en el púlpito y ahí me sentía súper wow. Y claro, o sea, yo me sentía allá arriba la mejor en el sentido con Dios, ¿no? Siempre he entendido que en el altar debe ser algo muy íntimo, algo muy de respeto. ¿Sí? Algo muy sagrado en el que tú y yo no podemos estar cada rato haciendo de las suyas, ¿no? Y subirnos al altar como si nada, sino que hay que subirse en santidad. Desde niña me enseñaron eso. Pero lo que no me enseñaron era cómo tener una relación con Dios. Y eso fue algo que a mí me perjudicó en ese momento. Ya pues el hecho de que no pude subirme a cantar a la alabanza, pues yo me desanimé demasiado. Y recuerdo tanto que en ese tiempo yo llegué a la iglesia y había un profeta y este profeta se acerca y dice, yo me acuerdo que estaba hablando con los jóvenes, con los de alabanza y dice, todos los de alabanza bajen, no sé qué, y yo así como que, está bien, y me puse bien triste
Y yo dije, está bien, no pasa nada, mejor me voy. Y me fui a la tienda, o sea, me fui a la tienda porque no quería ver eso, o sea, sentía como tanto tristeza en mi corazón por no estar ahí, que yo dije, mejor me voy a la tienda y cuando terminen de orar por los de la alabanza, regreso. ¿Y qué creen? Pues cuando llegué de la tienda, estaba comprando, no sé si conocen en Colombia el salchichón. El salchichón es como una salchicha gigante de cenú y estaba comiendo salchichones con pan con un amigo y me acuerdo que regresé a la iglesia y el chico, el pastor, el profeta, dice, ¿tú? Y ¿yo? Dice, sí, ven, esto queremos orar por los de alabanza. Yo dije, pero pues yo no soy alabanza. Dice, claro que sí. Dice, ese es tu llamado. Y yo, no, pues yo me puse súper feliz y sentí como un escalofrío en todo mi cuerpo y me estremecí de una manera tan tremenda. Ay, hasta ahorita todavía me estremezco. Y yo dije, wow. Y me acuerdo que sí oraron por nosotros y empezaron a ministrarnos. Y Dios me decía algo especial, me decía como que referente a los chicos de alabanza. Fue algo muy fuerte y eso es un secreto, no se lo vayan a decir a nadie. Está entre nosotros. Y me acuerdo que el profeta dijo estas palabras. Ellos saben cantar. Ellos saben cantar, saben tocar instrumentos, pero tú sabes adorar. Y eso para mí fue como, wow, o sea, marcó mi corazón. Marcó mi corazón. Ese día terminé ministrada, llorando, diciendo, Señor, sé que mi llamado es adorar, sé que mi llamado es buscarte, sé que mi llamado es poder cantar, porque tú lo has hecho desde niña, tú lo has hecho en mi vida, tú has hecho que yo busque de ti de niña. Y bueno, pasó todo eso. En ese sentido, pues yo empecé a estar en modelaje y eso también es otra historia que yo les voy a contar, todo mi proceso de modelaje. Yo estaba en modelaje, estaba ahí en mis pasarelas, estaba haciendo de todo. Y recuerdo que en ese momento empecé a atender muchos eventos. Empecé a atender muchos eventos de modelaje donde tenía que asistir a ciertas horas, ciertos horarios. Empecé a ir a los eventos. Después de eso, el ambiente pues era un poco pesado. Era un poco pesado el ambiente de modelaje. Y recuerdo que después de eso como que me empecé a enfriar tantito, empecé a enfriarme porque ya no me quedaba tiempo tanto para buscar, ni siquiera, o sea, como les venía contando anteriormente, yo no tenía una relación con Dios, solamente estaba en alabanza, ¿no? Y el hecho de que hubiese pasado el tiempo de modelaje, lo que hubiera pasado anteriormente, lo que les conté en este video, pues me fue enfriando poco. Algo que siempre tuve en mi corazón fue ese respeto hacia Dios y nunca fui de estar tomando, nunca fui de estar en fiestas, ni estar bebiendo, ni estar, ya dije, tomando ni bebiendo. No era de las que estaba como en este mundo, ¿sí? Tenía un enfriamiento con Dios donde yo me costaba orar, me costaba leer la Biblia. Vivía mi vida día a día en mi rutina de modelaje, en mi rutina de creadora de contenido, porque empecé a hacer contenido ya que unos 6 años más o menos, o más te podría decir, y empecé a hacer contenido. Y empecé a trabajar como en esas plataformas, en lo de modelaje, me empecé a enfriar, ya como que las personas me invitaban a salir, yo salía con ellos, no salía a bailar ni a tomar porque pues no era así esos planes, no me gustaban, me sentía como con ese temor hacia Dios y yo decía, no, yo no te quiero fallar, ¿no? Yo no te quiero fallar porque yo sabía que eso iba a apartarme, ¿no? De Él. Y yo dije, no, yo no quiero, ¿no? Después de eso, recuerdo que pues me empecé a enfriar de una manera bien tremenda. Llegó una academia de modelaje y me llama y me dice, hey Liz, ¿quieres estar aquí en modelaje? Y yo, yes. Así que fui, hice mi pasarela, me dijeron que estaba súper apta para esto, todo estaba súper bien a mi favor. Y llega pandemia. Entonces empieza la pandemia, llega lo de COVID y todos en casa, ¿no? Todos en casa, empezamos a estar en casa con mi familia, con todos. En ese tiempo me acuerdo que yo llegué a Dios porque tuve una experiencia del pasado con una persona que lastimó mucho mi corazón, pero esta persona era cristiana.
esta persona era cristiana y era pues de la iglesia. Y recuerdo que pues yo tuve como algo con esa persona, pero esa persona me lastimó tanto que yo me enfrié. Y yo le dije a Dios que yo no lo quería. Yo le dije a Dios que yo no sabía si confiar en Él, porque cómo había Él permitido que me hubiese pasado eso a mí si yo era la niña de sus ojos. Cómo había Él permitido que me hubiera lastimado esta persona si tanto Él decía que me amaba. Y me cegué completamente. Me cegué completamente, me volví durísima en mi corazón. Y aparte, pues antes de todo esto también estudié criminalística, y entonces fue algo que endureció mi corazón. Entonces todas estas cosas que estoy contando poquito a poquito, yo se los quiero contar más a fondo en otro video, que sea especialmente de eso. Pero ella ya estaba totalmente fría, literal, o sea, yo no me sentía como cerca de Dios. O sea, yo sabía que Él estaba, yo sabía que Él existía, pero yo tenía mucha tristeza en mi corazón y mucho resentimiento con Él, porque yo dije, ¿cómo Él permitió que alguien que se dice ser cristiano lastimara mi vida, lastimara mi corazón? Si todo el tiempo yo estuve con Él en la iglesia, ¿cómo Dios permitió esto? Y entonces recuerdo que después de eso, pues yo llegué a Dios en tiempo de pandemia. Fue una temporada súper linda y a la vez difícil, porque yo me entré a mi cuarto. Créeme que en pandemia fue mi lugar, mi cuarto, mi seguridad, mi habitación preferida, mi lugar de encuentro con Dios. Y llegué a ese cuarto y le dije, Señor, quiero volver a ti, quiero volver a ti. Le dije, yo quiero volver a ti. Yo sé que de niña yo te conocía. Yo sé que de niña yo anhelaba cantarte. Es que me da como ese... Me acuerdo de ese momento tan extraordinario y yo le dije, Dios, yo quiero acercarme a ti. Y llegué a Dios por dolor. Y le dije, Señor, ayúdame a perdonar. Le dije, Señor, ayúdame a perdonar porque odio a esta persona. Esta persona me lastimó, esta persona me apartó de ti. Y me acuerdo que en ese tiempo llegaban chicos de modelaje, personas así a pretenderme. Tuve también una relación con una persona que no era cristiana. Duré como unos 2 meses y esta persona me sacó de la iglesia, pero terminó yendo a ir a la iglesia. O sea, en fin, la hipocresía, ¿no? O sea, el enemigo es muy astuto. Él terminó yendo a la iglesia, convenciendo a mis papás de que era el mejor. Era súper tóxico, era posesivo. Y mi mamá, mi papá me decían, no, déjalo. Y yo, no, es que yo quiero. Y estaba súper cegada con esta persona. Y duré no mucho tiempo con esta persona, pero me apartó aún más de Dios. Y me acuerdo que entré a la habitación y le dije, Señor, ayúdame a perdonar, estoy lejos de ti, yo estoy lejos de ti, Señor, estoy lejos de tu presencia, yo quiero volverte a sentir, yo quiero conocerte, estuve toda mi vida, como dice Job, ¿no? De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo le decía, Señor, yo quiero que mis ojos te vean, yo quiero contemplarte, yo quiero conocer tu corazón, yo quiero conocer tus sueños, quiero conocer tus anhelos, quiero saber cuáles son tus planes para mi vida, yo quiero conocer a ese Dios que tanto me ama. Y recuerdo que en ese tiempo empecé a buscar de Dios día y noche, de mañana, madrugada, me levantaba a las 6 de la mañana, empezaba a orar, quebrantadísima, todo el tiempo llorando. Yo le decía, Señor, yo quiero conocer tu voz, yo quiero conocer tu corazón, yo quiero saber quién eres. Y recuerdo que en mi pared yo empecé a escribir todo lo que Dios me empezaba a hablar a través de su palabra. Y empezaba en la Biblia a colocar muchos post-it. Esta es otra Biblia, pero en Colombia tengo una Biblia que está llenísima de post-it. Y yo empecé a llenarla, a colocar todo lo que Dios empezaba a hablar en mi vida. Llegó un momento donde Dios me dijo, yo te voy a restaurar. Yo te voy a restaurar.
no voy a dejar que nadie más te dañe. Dices, y me llevaba la palabra de Dios en Isaías. Decía, porque yo soy la planta, tú eres la planta que yo planté y no permitiré que nadie más te dañe. Y recuerdo que eso fue algo muy poderoso. Tuve una visión en la que Dios me mostraba a mí como un girasol, pero yo podía ver en la visión un girasol roto, quebrado, y una persona vendando este girasol. Esta persona estaba vendando este girasol y yo podía verlo, era como un jardinero, pero este jardinero yo lo podía reconocer como Jesús. Y empezaba a vendar el girasol y en ese momento él me decía, es que este girasol eres tú y yo te voy a reparar. Y recuerdo que tomaba agua en sus manos y empezaba a regarme con delicadeza. No manches. Y empezaba a regarme con delicadeza. Y me decía, yo te voy a reparar. Yo te voy a reparar. Y empecé a buscarlo. Créeme que a medida en que yo buscaba a Dios todo el tiempo, día y noche, sentía como que mi corazón ardía más por Él y quería estar más con Él. Iba, comía y me metía a mi cuarto a buscarlo. Iba a desayunar, me metía a mi cuarto a buscarlo. Y si ayuno como 3 días seguidos, recuerdo que estaba orando y le dije, Señor, aunque yo me vaya contigo, yo te voy a conquistar. Y le dije, yo quiero conquistar tu corazón. Y me propuse, estaba ayunando, leyendo su palabra, adoraba. No, de todo hice. Y recuerdo que en ese tiempo en pandemia llegó un pastor y llegó y empezó a ministrarnos. Y me dijo, tú le has pedido a Dios que sonría contigo, pero yo le había dicho a Dios, yo quiero conquistar tu corazón y yo quiero que tú sonrías conmigo, sonríe conmigo, tan solo una sonrisa, papá. Y recuerdo que este pastor dice, tú le has pedido a Dios que sonría contigo. Y recuerdo que él me dice, pues Dios te dice que hoy Él sonríe contigo. Y recuerdo que pude ver mis manos en esa noche, porque fue una noche, y mis manos estaban escarchadísimas, tenían mucha escarcha. Sentía como mi cuerpo estaba hirviendo, estaba muy caliente mi cuerpo, mis manos estaban llenas de escarcha, yo no podía contener mis lágrimas, estaba quebrantada, tirada en el suelo. Y yo le dije a Dios, gracias, era lo único que quería escuchar, porque yo había sentido que Dios estaba enojado conmigo. Yo había sentido que Dios se había enojado conmigo y no me quería. Y cuando el pastor me dice, Dios ha sonreído contigo, para mí fue como, me perdonaste. Fue un descanso para mi vida, para mi alma. Yo dije, Señor, descansé. Wow. Descansé. Después de eso empecé a buscar de Dios día y noche. En serio, tuve un encuentro tan hermoso con el Señor. Estuve allí sentada, postrada con Él. Y me acuerdo mucho que llegó un tiempo donde yo estaba adorando, estaba alzando mis manos. Le dije, Señor, aquí estoy, quiero sentir tu presencia, quiero poder ver tu rostro, quiero ver tu gloria en mi familia. Y empecé a orar y una voz muy apacible me dice, abre tu ventana. Yo soy fan de ver la naturaleza. Amo el cielo, amo la naturaleza, amo los animalitos, amo todo lo que tenga que ver con la creación de Dios. Amo. Y me acuerdo que yo siempre que oraba me iba a ver hacia la ventana. Siempre me ponía hacia la ventana, me encantaba orar mientras miraba al cielo. Y todavía hago eso. Amo poder orar y ver el cielo, contemplar. Y cada vez que yo oraba, recuerdo que podía ver cómo Dios atraía aves. Traía aves a mi ventana, traía aves, como que Él pintaba el cielo para mí. Y entonces yo abrí la ventana porque escuché, abre la ventana, y recuerdo que vi una paloma blanca enfrente de mi casa, en otra casa, y recuerdo que se vino esa paloma volando y se paró enfrente de la ventana, se paró en la ventana y empezó a verme de lado a lado. Yo caí rendida de rodillas, yo dije, es el Espíritu de Dios, y me caí de rodillas
y empecé a llorar y otra vez volví a sentir la sensación y pude ver la escarcha en mis manos. Sé que para algunos de ustedes va a ser esto como una locura, pero es real. Pude ver escarcha en mis manos, y recuerdo que después de que me terminé ministradísima en el suelo, me levanté y la paloma ya no estaba. Y empecé a tener encuentros con Dios de una manera súper increíble. De tal manera en que yo me empecé a acercar a Dios, y me acuerdo que en una mañana, te estoy contando esto como un poco cortado para que puedas escucharlo y puedas entender cómo Dios ha obrado. Y voy a seguir subiendo testimonios, videos de cómo Dios ha venido tratando en mi vida. Dios también me habló a través de un indigente, de una persona de la calle, y que para mí fue algo poderoso, algo que marcó mi vida y que en serio, yo hasta hoy digo, ¿cómo lo hizo? ¡Wow! O sea, es Dios. Dios es tremendo. Y empecé a buscar, bueno, entonces de Dios. En ese tiempo la palomita se paró en mi ventana. Empecé a buscar de Dios en la mañana. Recuerdo que en una mañana, era como mayo, marzo, y yo llegué y me acuerdo que fueron como unos 3, 4 meses en los que yo estaba llorando y buscando a Dios de día y de noche. Mi Biblia estaba toda tachada. El Señor me estaba hablando de una manera increíble a través de su palabra. Yo empecé a ser reparada a través de la palabra del libro de Salmos. Yo empecé a leer Salmos completo. Hay un Salmos que me encanta y dice: porque tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dios en ese momento empieza a hablarme. Y yo, wow, Señor, eres increíble, eres magnífico. Y después de eso, mi pared toda estaba llena de textos donde yo colocaba los versículos, las palabras que ellos me daban, sueños. Yo escribí toda mi pared, todo lo que Dios me hablaba. Empecé a amar los girasoles a través de este sueño que yo tuve. Empecé a dibujar girasoles en mi pared. Empecé a buscar de Dios, empecé a adorar a Dios. Fue un avivamiento en mi habitación. Y lo que más te puedo decir es que no fue mi habitación, 4 paredes terrenal, fue mi habitación en mi corazón. Esa habitación en mi corazón empezó a avivarse de una manera tan poderosa que yo dije, wow. Después de eso, en marzo, mayo, como les venía diciendo, recuerdo que le dije: Señor, gracias. Estaba en una mañana a las 3 de la mañana, y recuerdo que dije: Señor, yo perdono a esta persona. Y la dije con un nombre y todo: Señor, yo perdono a esta persona. Hermana, hermano, sentí como si me hubieran sacado de una jaula en la que había estado metida todo ese tiempo. Y todo ese tiempo Dios estuvo conmigo. Me tomó de su manita y me acompañó en el proceso de recuperación, de restauración en mi corazón. Tomó todos mis pedazos y les dio un valor increíble. Y esa es una de las partes en las que te puedo decir que yo me acerqué a Dios de esta manera. Fue en pandemia, tuve un encuentro real con Dios. Pasé de solamente oírlo a verlo. Conocí a Dios, conocí a ese Dios desde niña lo había buscado, pero no lo había conocido. Escuchaba de Él, mas no lo había sentido como en ese tiempo. Y te puedo decir que es hermoso recordar cómo Dios empezó a repararme en esa habitación, cómo Dios empezó a restaurarme a través de su palabra. Me sentí la más amada en esa habitación. Me sentí la niña de sus ojos. Sentí como Dios iba reparando cada parte de mi vida, como Dios iba colocando y reparando ese tallo, ese girasol, ese girasol que era yo, porque Él me decía eso. Y en Salmos hay una palabra que yo amo y dice: porque sol y escudo es Jehová. Y me acuerdo que me puse a averiguar qué hacen los girasoles, y los girasoles giran en torno al sol, Si el sol sale de allá, gira para allá. Si el sol sale de este lado, gira para este lado.
el girasol gira en torno al sol y yo le decía, Señor, yo quiero girar en torno a ti, yo quiero girar en torno a ti. Y fue una experiencia tan maravillosa. Y ya después vino un momento duro, difícil, muy difícil, y quiero contárselos en otro video. Suscríbete porque te voy a contar esta semana que viene el otro pedazo, y es cuando me dio el paro respiratorio. Es la segunda parte de este tiempo donde me acerqué a Dios. Entonces no te lo vayas a perder, te voy a dejar con la incógnita. Suscríbete para que puedas ver el video completo de la segunda parte cuando me dio el paro respiratorio, y realmente fue algo poderoso y muy fuerte, así que no te lo puedes perder. Y nada, familia, les amo. En serio que amo estar aquí con ustedes. Espero que ese testimonio les pueda ayudar a ustedes a acercarse más a Dios, que puedan entender que nunca es tarde para regresar, que Dios nunca se ha enojado con ustedes, que Él siempre ha estado allí. Nosotros somos quienes nos apartamos de Él porque pensamos que no somos dignos de su presencia, porque el enemigo juega con nuestros pensamientos y nos lleva a pensar que nosotros no merecemos de su amor ni de su gracia. Pero cuando estés a punto de apartarte de Dios, yo te recomiendo que al contrario, acércate más a Él, porque solo en su presencia tú puedes ser restaurada, solo en su presencia tú puedes llenarte de Cristo y puedes dejar que Dios escriba tu historia. Recuerda que el Señor puede escribir tu historia. Entrégale el lápiz al Señor y permite que Él escriba la historia que tú tanto quieres. Quizás muchas cosas Dios no las va a poner en tu historia, pero créeme que va a colocar cosas aún mejores. Les envío un fuerte abrazo, les amo, les bendigo en el amor del Señor. Dios me les bendiga y les guarde. Bye bye.